se levantó la medida de fuerza a partir de hoy, así que no hay no medida. El acuerdo fue para todo el interior del país, igual que el AMBA, un 50% en forma escalonada hasta diciembre. Ya cerramos paritaria por todo el año nosotros. Nosotros venimos en un reclamo claro que queremos la igual condición que tiene Cava y que tiene AMBA. ¿Está claro? No tenemos por qué andar siempre peregrinando, andar siempre rogando. Nosotros somos argentinos, igual que los de Capital Federal, igual que los que viven en la región del AMBA. Queremos la misma cantidad de subsidios que le dan a ellos para no tener que vivir estas situaciones. Y ese va a ser siempre nuestro reclamo. Martín Yarlora tiene el 68,9% de aprobación dentro de lo que es la ciudad de Córdoba, y en esta misma nómina de intendentes sorprende la aparición de Juan Manuel Llamosas, el intendente de Río Cuarto, que aparece en el número 8 a nivel país con una aprobación del 63,1%. Operativo Rescate en el Cerro Champaquí. Atención con esto, se está intentando rescatar a 2 contingentes que quedaron varados, pero 54 personas. Bueno, bienvenidos a todos, contenta la gente de Talleres, ahora con lo que ha ocurrido ayer en Rosario, y no vamos a decir absolutamente nada, porque lo que se diga termina enojando a un sector de Córdoba o al otro sector de Córdoba, así que simplemente felicitaciones, como cordobeses estamos muy contentos, ojalá que ahora corra la misma suerte Instituto y pueda ganar estas instancias de semifinales, luego la final, y que haya un ascenso también, y decimos, bueno, cierra todo en el año para el fútbol de Córdoba, ¿no? Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Santiago. Beto, ¿cómo va? Representante del Puntal, el diario de Villa Carlos Paz. Bueno, vamos a arrancar con un tema que está relacionado justamente con la zona de Punilla, y es que ha habido alguna vuelta de tuerca en relación al tema de la construcción de la autovía allí en Punilla. Recordémosle a la gente, es la autovía que va a unir Córdoba en definitiva, porque ya tenemos autopista Córdoba-Carlos Paz, variante Costa Azul, el puente de la Sota, San Roque. Al final, esta va a ser la primera etapa, pero al final va a terminar en la cumbre, va a haber autovía hasta la cumbre, esta es la idea, ¿no? Esa es efectivamente la idea, Beto. Ha habido... Bueno, sabemos que se había presentado un amparo, las asambleas ambientalistas habían formalizado un amparo. La justicia finalmente, después de un largo periodo de dilación, falla, le ordena a la provincia que presente toda la documentación referida a la situación ambiental de la autovía y que de alguna forma defienda por qué tiene la licencia ambiental para ejecutar la obra. Ahí hay un contrapunto muy interesante entre lo que plantean los abogados de los asambleístas con lo que plantea la empresa Camino de las Sierras, que es la que ha licitado los trabajos de la autovía, que tiene que ver con algunos ítems de esa licencia ambiental. Los ambientalistas dicen, bueno, se le otorgó una licencia ambiental que tenía estas características, en ese momento la obra tenía estas características. Eso se modificó y la licencia ambiental siguió estando. Entonces, bueno, por ahí pasa más o menos el planteo. O sea, se modifica la traza y esa queda la licencia licencia ambiental tiene que ver con la vieja traza, digamos. Y algunos ¿no? detalles vinculados a puentes, pasos, demás, digamos, ¿no? Bueno, hubo algunos inconvenientes justamente con un terraplén que estaban haciendo para un futuro puente. Exactamente. Con una crecida el otro día. Exactamente, sobre el río Yuspe, que es uno de los puntos conflictivos de la obra, donde hace algunos días también hubo algún tipo de conflicto. Se construyó un terraplén sobre el río Yuspe. Esas lluvias que tuvimos hace algunos días atrás provocó una crecida, ni siquiera una crecida de magnitud, una crecida leve. Porque han caído 22 milímetros. Digamos, exactamente. Muy grande, ¿no? Y arrasó con el terraplén, lo cual dilató los trabajos, la empresa tuvo que agregar más caños en el lugar. SACDES, la empresa está a cargo de ese tramo, y bueno, los ambientalistas obviamente pusieron foco sobre esa situación y plantearon de alguna forma, bueno, esta es la planificación que había en torno a la obra, digamos, que ni siquiera se puede sostener un terraplén 3-4 días, que llega una crecida y se lo lleva. Sector donde en realidad debería cruzar un puente que no se ha materializado. Bien. ¿Dónde terminará la historia, no? Porque se arregló bastante el tema con aquellos que decían hay que preservar fundamentalmente con los pueblos originarios, ¿no? Que decían hay que preservar todo lo que hay acá abajo. Ese tema sí me parece que está más tranquilo, ¿no? Pero no con los ambientalistas fundamentalmente. Y relativamente, Beto, porque hubo también hace algunos días el hallazgo de un ejemplar prehistórico, una suerte de lo que podríamos traducir de alguna forma y muy burda, un oso hormiguero prehistórico del Pleistoceno inferior. Y ese perezoso que se encontró también volvió a avivar el tema en torno a la preservación de
los yacimientos arqueológicos, digamos, que era uno de los puntos que había de conflicto en la zona de Molinari. O sea que hay como muchos puntos en torno a la obra que no han sido resueltos, por más que la empresa Camino de la Sierra había manifestado que había un equipo de arqueólogos trabajando, lo cual es real, que se hizo un relevamiento de la zona. Bueno, evidentemente faltan acordar algunas cosas. No, están trabajando y hay arqueólogos, un equipo de arqueólogos. Yo, a ver, lo que digo es, antes hizo otra traza, de la Ruta 38, que hoy ha quedado absolutamente atrasa, digamos, ¿no? Hemos nosotros relatado acá que nos ha pasado para llegar desde la cumbre en temporada alta a Córdoba 2 horas y media para hacer 60 kilómetros, lo que es imposible. Seguramente donde se hizo la traza de los pueblos y de la ruta también ha habido algo abajo. Digamos, yo creo que donde cabemos en Córdoba vamos a terminar encontrando algo, porque obviamente hubo civilización antes, ¿no? Este es el tema. Es difícil tratar de compatibilizar todo, ¿no? El avance, por un lado, de lo que debe necesariamente significar un avance, preservar lo que tenemos que preservar. Sí, hay algunas cuestiones, no obstante, Beto, yo coincido plenamente con vos y lo hemos dicho muchas veces en este programa, que consideramos que la obra es necesaria por las características de la Ruta 38. Pero hay algunas desprolijidades en la ejecución de la obra que son alarmantes. Por ejemplo, en la zona de San Roque, en el día de ayer, los vecinos de la Asamblea de San Roque dieron a conocer que había 11 familias, las cuales están a metros de la obra, digamos. Para que se den una idea, se está haciendo una excavación más o menos de 5 o 6 metros al lado de una pared de una casa, digamos. Situación que no ha sido resuelta porque la provincia se ha comprometido a relocalizar a esas familias, pero dado un plazo de 12 meses para hacerlo. Y la obra ya arrancó, o sea, la obra la tienen al lado, la tienen a 3 o 4 metros de la pared de la casa, digamos, ¿no? Una excavación muy importante. Entonces uno entiende también cuál es el planteo de esas familias, digamos. Puntualmente estas familias, yo tuve la posibilidad de entrevistarlos, ellos manifiestan que no están en contra de la obra, que al contrario están a favor de la obra que se ejecute, pero que necesitan que se apure el tema de la relocalización de sus viviendas, digamos, ¿no? Lo cual es una cuestión completamente lógica. Absolutamente. Se habló de un plazo de 6 meses, empezando desde ahora, o sea que la verdad es preocupante. Bien, nos vamos a Río Cuarto, Hernán. Un acto que debiera ser normal, si fuera todo normal, termina siendo un título. Disparó infinitas lecturas a días, digamos, de los supuestos lanzamientos ya de las candidaturas para disputar la gobernación en Córdoba. Un intendente actual que quiere ser candidato a vicegobernador, que está en campaña y está sumando adhesiones para eso, y un exintendente que preside el bloque mayoritario de la oposición, compartiendo un acto, tirándose flores y reivindicando lo que es una política de Estado, que son el reemplazo de la tracción a sangre, digamos, de los caballos, por lo que allá se llaman los zootropos, que son una especie de motos niveladoras que reemplazan a los caballos. Con ese término nos burramos cuando Giacomino acá era intendente. Claro, bueno, los famosos zootropos, que además son una invención, tengo entendido, de Río Cuarto. Bueno, disparó todo tipo de conjeturas en un escenario nacional que está recontramovido, donde Macri se radicaliza y Manes parecía ser otra opción, y Schiaretti pareciera hoy más cerca de Manes que de Macri, lo cual revoluciona y convulsiona la política provincial. Así que bueno, hay múltiples lecturas de ese acto. Bueno, lo tenemos a Juan Cure con nosotros aquí, ex intendente de Río Cuarto, actual legislador. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Un gusto. Bueno, la verdad que para mí es un gusto estar acá. Bueno, vos fíjate que debiera ser normal, ¿no? Bueno. Hace poquito tiempo, fíjate, cuando se inauguró el Centro Córdoba de la Nueva Andalucía, Yuri dejaba el rectorado, pero la puso al lado Escoto, que fue la que había iniciado esa obra. En el momento y a John Boreto, que es el que había ganado la elección y asumía días después. Y los 3 rectores juntos, la ex rectora, el rector en ejercicio y el que iba a asumir, inauguraron juntos y cortaron la cinta. Eso debiera ser normal, digamos. Eso es decir, bueno, hay alguna cuota de civismo. Ahora, hubo conjeturas de todo tipo, dijeron, Jure, ¿estás con Llamosa? No, bueno, siempre hay conjeturas y a mí me parece que está bien. Yo, digamos, no tomo decisiones en cuanto a cuáles son los gestos que tengo en función de las conjeturas que pueden hacer los otros. La verdad que yo soy un mal analista político, entonces nunca previamente veo cuáles pueden ser los alcances de las decisiones que uno toma. La verdad que fue una cuestión casi natural porque digo,
era un programa que nosotros habíamos puesto en marcha, que costó un gran esfuerzo, que tuvo un muy buen resultado, no solamente por la sustitución solo de los animales por los zoótropos, sino porque además tenía todo un proceso de seguimiento y de desarrollo en materia de desarrollo social para la gente, ¿no? Entonces para mí fue un proyecto que yo lo encuadro en esas políticas que por ahí, desde mi punto de vista, son las más importantes y quizás no sean las que te trascienden en el tiempo porque no es una gran obra pública, una obra faraónica, pero creo que son aquellas políticas que le modifican verdaderamente la condición o le mejoran la condición de vida a la gente. Y la verdad es que el actual intendente me llamó por teléfono, tengo una buena relación personal, a pesar de que tenemos diferencias, de que tenemos maneras de mirar la política. Hace una pila de años, nos conocemos hace mucho, y la verdad que hoy se ve como una rareza por los tiempos que nos toca vivir. Nosotros en Río Cuarto, lo que pasa es que no es una historia conocida, nosotros en Río Cuarto hoy, por ejemplo, estamos festejando o reconociendo los 10 años de la constitución del Consejo Económico y Social, que fue una apuesta en tiempos que no eran de crisis a poder encontrarnos en una mesa a dialogar, a discutir, a proyectar a distintos sectores sociales, políticos, de la vida institucional de nuestra ciudad. ¿Y hoy cómo funciona eso? Perfectamente bien. Y porque todos lo han sostenido. Como pero además yo no solo tengo que decir, nosotros la pusimos en marcha, pero la verdad es que este gobierno la profundizó. Entonces me parece que son cuestiones que se deben sostener en el tiempo, y quienes hemos tenido una responsabilidad y tenemos una responsabilidad política y pública, debemos juntos rescatar estas cosas, porque me parece que es un buen mensaje para la sociedad. La política es la antítesis de la guerra, desde mi modesto punto de vista. La política es la posibilidad de encontrarnos y caminar o hacer un sendero conjunto con quienes no pensamos lo mismo. Ahora, ¿y paga eso en época de grieta, Yo creo que no. digamos? Yo creo que no. Lo que pasa es que también tiene que ver con una discusión mucho más profunda. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué elegimos hacer lo que hacemos? Hace 30, en mi caso, desde que tengo 15 años. Yo la verdad que en la prioridad no está el tema de cómo ganar una elección. Probablemente ganar una elección signifique posicionarse marcando diferencias con otro, hasta inclusive denostando al adversario. Sí. Yo la verdad que abracé lo que abracé, que es parte de mi vida, no de una actividad, que es la política, porque todavía creo que es una herramienta de transformación, y para eso hay que testificar con lo que uno hace todos los días. Y yo creo que nosotros somos fundamentalmente, o debemos ser fundamentalmente, agentes de construcción, no de destrucción. ¿Cómo te sentís vos dentro de Juntos por el Cambio, digamos? Porque hay muchos dirigentes que tienen un discurso mucho más extremo, sí, de lo que vos estás planteando, que es moderación, buscar política de Estado, tratar de lograr y buscar consensos. Trato de plantear en la medida de mis posibilidades y en la medida que tenga la oportunidad lo que pienso, lo que creo y lo que además creo que he hecho, con errores, por supuesto, con dificultades, con equivocaciones, pero creo que en ese sentido he transitado un camino que ha sido coherente. Yo he sido un intendente radical. Yo era radical. La constitución de nuestro gobierno estaba integrado por sectores de distinto pensamiento político. Había hombres del peronismo, había gente del socialismo, había independientes. Yo creo que lo que nos desafía hoy a los políticos no es ver cómo rápidamente nos posicionamos, es cómo intentamos sortear justamente las diferencias, o por lo menos estas cuestiones que nos dividen tanto, porque hay una sociedad que está atravesando una situación de crisis muy profunda. Tenemos el 50% de la gente que tiene insatisfechas sus necesidades básicas, chicos que no pueden ir a la escuela porque no tienen zapatillas, y a mí me parece que es casi hasta un acto de desprecio por nuestra gente, que lo que nosotros podamos ofrecer solamente sea una pelea cotidiana. Bien. Ahora, ¿cómo se compatibiliza este gesto, digamos que no es habitual, con lo que vos como presidente de bloque hace 2 meses pediste la renuncia primero del ministro de Salud, después del ministro de Seguridad, y hay una queja permanente que no hay diálogo con el gobierno? Nosotros reclamamos, digamos, yo creo que se compatibiliza perfectamente bien.
Primero porque el gesto de haber compartido un acto con el actual intendente no me pone a mí ni lo pone a él en una cuestión de coincidencia absoluta en lo político. Tenemos muchas diferencias. Bueno, pero entre compartir un acto y retirarse del recinto hay un abismo. Digo, ¿cómo se les explica No, bueno, al pero me electorado? parece, bueno, porque hay situaciones distintas. Estábamos compartiendo un acto donde le estábamos entregando a la gente la posibilidad de encarar su proyecto de vida de manera, creo yo, más digna. En lo otro nosotros tuvimos que plantear con la firmeza que corresponde, o por lo menos que entendíamos nosotros que correspondía, el no poder tener una sesión como cualquier miércoles del año, cuando había pasado lo que había pasado en la maternidad neonatal. Y ante la imposibilidad del gobierno provincial de abrir el diálogo, de llevar a quienes tienen la responsabilidad, no la discrecionalidad de contarnos qué es lo que pasa, quienes tenían y tienen la responsabilidad y la obligación de contarnos a nosotros, porque es el ámbito donde corresponde, pero fundamentalmente a los cordobeses, por qué pasó lo que pasó y qué hizo el gobierno ante esa negativa de abrir la boca. Nosotros actuamos de acuerdo a la responsabilidad que tenemos. Eso no quiere decir de que nuestra tarea se deba limitar a solo criticar, porque tenemos responsabilidades y no hay que perder de vista eso. Nuestra responsabilidad es aportar desde el lugar donde nos puso la gente, intentar poner un granito de arena todos los días. Ahora es difícil imaginarse a Macri compartiendo un acto oficial con Alberto. Sí, yo me parece raro porque veo las actitudes que tienen uno y que tienen otros y creo que lejos de intentar encontrar caminos comunes, lo único que están viendo es cómo se pasan facturas para posicionarse de la mejor manera. Pero me parece que eso no nos debe limitar a quienes pensamos que la política se construye de otra manera a hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Sí, simplemente son preguntas, no es una crítica, ni mucho menos. No, pero digo... Digamos, lo normal sería eso, sí, que haya una buena convivencia, digamos. Pero lamentablemente no es lo que ocurre. Yo muchas veces escucho como una crítica recurrente que nos hacen a muchos radicales que pensamos o que tenemos una diferencia en la mirada de distintos temas y cómo hacen para convivir. Mira, creo que algo aprendimos del peronismo. El peronismo en esto de haber definido su construcción política a partir de una mirada movimentista justifican o han justificado a lo largo de la historia distintas situaciones, como por ejemplo, cómo en un mismo movimiento pudieron vivir casi extremos muy distintos. Siguen conviviendo. Bueno, ¿no? y yo digo, y eso que ni siquiera los pone colorados, es casi un acoso permanente sobre las otras construcciones políticas. Cuando vos decís... Yo digo, nosotros hemos aprendido a convivir quienes pensamos de manera distinta y sí, hoy en Juntos por el Cambio hay un arco, un abanico mucho más amplio del que había sido en otros tiempos. Bueno, yo particularmente me siento más identificado, por ejemplo, con Facundo Manes, que con la mirada de Patricia Bullrich, por ejemplo. ¿Y por qué me siento más identificado? ¿Por qué es radical? No, porque lo que viene manifestando desde hace algún tiempo a esta parte tiene que ver con intentar sortear los valores esta y los ideales de la UCR también. Entonces yo digo, me parece que se abre una instancia, o se ha abierto una instancia, donde debemos manifestar con claridad qué es lo que pensamos y debemos ubicarnos y trabajar en función de lo que creemos. ¿Te gustaría volver a ser intendente de Río Cuarto? Mira, yo digo, en política es muy difícil decir no volvería a tal cosa. Creo que no sería bueno, pero no solo para mí. Creo que no sería bueno para Río Cuarto. Creo que hay que intentar, creo que hay nuevas generaciones que están haciendo el intento de instalarse, de trabajar, de tener una mirada renovadora. A mí creo que me costaría mucho mirar la ciudad de manera distinta como la miraba hace, no sé, 15 años cuando asumí como intendente. Y cuando decís tengo muchas diferencias con Juan Manuel Llamosas, ¿ideológicamente, por su manera de pensar o la orientación que tiene la gestión de Juan Manuel Llamosas? No, yo creo que primero Juan Manuel es un buen dirigente, es un militante del peronismo
inteligente, capaz, creo que es respetuoso de los adversarios. Creo que Río Cuarto hoy está por encima de la media en la relación política porque hemos sabido construir eso, hemos cuidado eso, hemos marcado diferencias políticas y cada vez que hemos tenido una elección hemos hecho todo lo posible, cada quien desde su lado, para ganar las elecciones, pero hemos utilizado herramientas, creo yo, o instrumentos que han sido leales. Y sí tengo diferencias. Yo creo que lo principal en la política tiene que ver con lo que no se ve. Creo que las principales obras políticas que uno puede hacer en tiempos de gestión no tienen que ver con la búsqueda del rédito electoral y que muchas veces hay que tomar decisiones sabiendo inclusive de que eso no te da rédito electoral. Por ejemplo, el apostar a la educación. Nosotros, cuando nos tocó ser gobierno allá hace mucho tiempo, aumentamos 80 veces el presupuesto en educación y llegamos a cada rincón y a cada rincón donde estaba la gente que más necesidades tenía con estas políticas sociales. Y vos me preguntas a mí, ¿cuánto rédito político tuvo eso? Y la verdad que creo que en lo electoral no tuvo. Probablemente hubiera tenido más rédito político tapar los baches. Y en la necesidad económica, yo como intendente tenía que tomar una decisión al respecto. Y la verdad que creo que elegimos lo que teníamos que elegir, que fue decidir de acuerdo a las prioridades que tiene que tener alguien que manifieste y que cree que la política es una herramienta de transformación. Tenemos poquito tiempo, sí, pero hoy lo escuché a Luis Juez Ajá. criticar duramente a algunos integrantes del Frente de Todos porque dicen que quiere cambiar las reglas de juego y le quieren quitar la potestad a la gente de poder elegir quitando las primarias, ¿no? Cambiando la regla de juego. Pero paradójicamente Luis Juez no quiere internas, no quiere que se elija a través de la gente quién sea el candidato de Juntos por el Cambio, ¿no? Y dice, no, vamos con las encuestas. Vos sos de los que creen que tiene que ser, algunos de tus correligionarios ya han arreglado el lugar 1, el 1, el 3, el 5 en la lista de diputados, digamos, hay algo que está dando vuelta. Yo creo que la democracia nos da la posibilidad de tener los mecanismos y las herramientas, los instrumentos para poder definir de manera democrática. Eso no es lo que deciden solo los dirigentes, eso tiene que ver con la posibilidad de que la gente, ese es el valor que tienen las primarias. ¿De Loredo es tu candidato a gobernador? A mí me parece, nosotros en primer lugar hemos definido caminar en la unidad, en una unidad racional, en una unidad que tenga reglas de juego claras, en una unidad donde quienes quieran competir tengan la posibilidad de competir. Vos me preguntás a mí, yo tengo la aspiración como hombre del radicalismo, como militante del radicalismo, de que el candidato a gobernador sea en este caso nuestro referente que mejor posicionado está, que es Rodrigo de Loredo. Creo que de la misma manera, si quien se impone como el mejor candidato es un hombre de otro partido político, nosotros deberemos ser respetuosos de esa decisión a través de una interna. E ir todos juntos, a través de los mecanismos. Yo lo que digo... Las encuestas, digamos, yo lo que pasó en Brasil, lo que pasó inclusive aquí, ¿no? Yo lo que creo es que si existe la voluntad de competir, debe existir esa posibilidad. Yo no entiendo de que haya gente que entienda que competir significa romper. No, para mí no es romper. Elegir. Y para mí muchas veces acompaña, digamos, y muchas veces termina siendo fortalecer. No solo que no es romper, sino que además es fortalecer. En la medida que hay que tener claro de que en definitiva los que deciden y los que te ponen en el lugar que te ponen es la gente. Así es. Juan, gracias por haber estado con nosotros. No, ha sido un gusto y por supuesto a disposición. Nos vamos a la pausa nosotros y ya venimos, hay más temas de debate. Vamos a hablar sobre el transporte, un tema que está tomado con alfileres. Ya venimos.